Freud González. Ahí está, se está grabando la llamada, me dice. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, estaba diciendo que a partir de que la doctora Freud, justamente, ya nuestro eje central, a partir de que la doctora Freud está posibilitando la grabación de la llamada, estamos ingresando nuevamente. Ahí está, muy bien. Entonces, estaba diciendo, estaba diciendo que básicamente, la situación que se suscita hoy nos llama a la reflexión. Nos llama, nos llama a la reflexión. Parece que la señal se va. Ahí hay algún Ahí. micrófono que está activado, está de eco. Ahora, ¿cómo Bueno, está? vamos a desactivar un poquito los micrófonos y vamos a iniciar la ponencia del día de hoy. No sé si me escuchan, a ver si me están escuchando. Estoy viendo acá controlando. A mí por lo menos no escuché nada. Bueno, entonces voy otra vez. Te escuchamos perfectamente, doctor. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, mis queridos amigos, queridas amigas, colegas, como suelo decir, y muy especialmente el doctor Nicolás Gaona Irún, a quien conocí, perdón, en un momento muy interesante de nuestras vidas, ¿no? Yo, Nobel abogado, él iba a decir viejo zorro, no, el experimentado abogado, dicho sea de paso. Es importante resaltar que Nicolás, por ejemplo, me dice, yo no quiero no hace falta que diga mi currículum. Yo le dije, no, Nicolás, por lo menos brevemente vamos a citar por lo menos, para saber quién es quien nos está hablando, quién es este reverendo, está bien dicho, reverendo abogado, que nos está hablando hoy ahora, en esta, qué locura. No sé si me ven ustedes, porque yo no les veo. Yo no le veo. Bueno, entonces, ahí está. Ahora sí, seguramente, ahora sí me van a ver. ¿Me ven? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Como si fuera bonito lo que se ve. Pero bueno, el doctor Nicolás Gaona, para ustedes, señores, colegas, es una persona que tiene una vasta, parece que no, parece un pendes como todos nosotros, pero tiene una vasta experiencia en el ámbito civil y penal. Y principalmente le sucedió a Nicolás lo que me sucedió a mí también, creo yo. Voy a hacer mías, las únicas mías impresiones que tengo de Nicolás en relación a que veo en su currículum, ¿verdad? Un increciendo en el ámbito penal de manera de especializaciones, de manera de especificaciones. Nicolás es doctor en Derecho y docente universitario desde hace casi 20 años. Incluso en la Facultad de Derecho 1 se ha recibido como doctor en Derecho. Además, ha realizado esas especializaciones, esos diplomados internacionales en Argentina, en La Plata, en Corrientes. También ejerce la profesión, y yo siempre digo esto, el derecho tiene esa facultad, te permite ejercer la profesión litigante, docente, escritor, conferencista, etcétera. Tiene una amplia gama y en él en particular el aspecto de la docencia también es relevantísimo. Tengo 5 páginas de cargos de docencia que yo insistí en citar porque el doctor Nicolás me dijo, no hace falta. Y veo en sus publicaciones cuestiones muy interesantes como la criminalización del Estado del Derecho en Paraguay, algo que me comentó la vez pasada el Instituto de Prescripción Penal y el síndrome de Maradona, que no llegamos a terminar de conversar sobre ese punto. También la doble competencia del control de constitucionalidad y el análisis crítico
sobre el anteproyecto de Código Procesal General de la República de Paraguay. Interesantísimo, ya lo hizo hace más de 15 años, pero sí está vigente al punto que aún hoy sigue siendo un estudio. Así que, y también tenemos que Nicolás ha realizado varias investigaciones que tienen que ver con temas muy particulares, ¿no? Es hora de que nosotros, es hora, hace rato, que nosotros vayamos más del simple normativismo penal a la socialización real de la problemática y la solucionática penal. Así que él tiene investigaciones sobre si es o no necesaria una reforma del Código Penal en Paraguay, si existe un derecho a morir en el sistema penal paraguayo, el concepto de patrimonio interesantísimo en tipos penales como justamente aquellos consignados como contra el patrimonio, el concepto de víctima en el Código Penal paraguayo, el tema de la victimología, tampoco estudiado o estudiado desde hace poco recién en la moderna tesitura de la criminología. También tiene aspectos, ensayos que tienen que ver sobre los fallos de salas de Corte Suprema. Así que, Nicolás, hay mucho que decir, tiene mucho que entregar, tiene mucho que dar. Subsanados los problemas, les cuento, estamos más de 50 personas, así que vamos a dejar en este punto, acá me dice que voy a subsanar después, no sé si me escuchan bien, pero voy a subsanar después porque hay dos conexiones, me dice acá. En este punto, quiero dejar al doctor Nicolás Gaona Irún, una persona como persona excelente, como profesional más aún. Así que agradezco la disposición de su tiempo, Nicolás. Y cierto, tenía una opción de iniciar el tema, pero yo quiero que Nicolás no solamente lo inicie, lo alimente, lo reproduzca y le dé fin a este tema, pero básicamente tiene que ver con el posicionamiento del profesional del derecho hoy, el relacionamiento con los organismos de poder punitivo en relación al ejercicio profesional. No quiero decir la constitucionalidad, pero sí la normatividad en el más alto nivel y en niveles intermedios de la posibilidad o no de sancionar. Y otras cuestiones que el doctor Nicolás Gaona Irún, con ustedes, con nosotros, estará de ahora en adelante y hasta aquí llego yo. Nicolás, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Realmente me siento emocionado y congratulado porque esta invitación que me hizo Eduard no es de cualquiera, sino de colegas quienes estamos embarcados en esta actitud de vida que nos compromete para la profesión, para la magistratura o cualquier acción que tenga que ver con el conocimiento del derecho. Y seguramente ustedes no están nerviosos, pero yo estoy muy nervioso porque no es lo mismo hablar ante un público que ante un auditorio. Y los colegas son todos integrantes de un auditorio cuyos conocimientos tal vez sobrepasen largamente mis conocimientos. Y por eso creo que va a haber una oportunidad al final de la charla o de la exposición, que vendría a ser una exposición más bien de carácter magistral, en el sentido que voy a hacer un desarrollo de una lógica que pretende exponer desde un punto de partida a una consecuencia lógica de ciertas instituciones del derecho paraguayo y que hoy día se ponen en tensión. Y se ponen en tensión nada más que y nada menos que desde la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en una especie de visión policíaca, diría yo, desarrolla una teoría de la persecución a la gestión de los abogados litigantes, como si esta fuese una cosa que impide la materialización del Estado de Derecho. La idea central es
verificar si conforme ciertos postulados del derecho imbricados en la Constitución y en las leyes vinculadas a las acordadas disciplinarias, la Corte Suprema de Justicia, a través de dichas acordadas, tiene o no el derecho de castigar a los abogados por el desempeño de su función como abogados en la gestión que le tiene asignada la Constitución a estos abogados. Y voy a comenzar ya enfocándome en dos anécdotas, es decir, dos situaciones críticas que me parecen a mí muy presentes y muy relevantes. En primer lugar, la situación de casación de la matrícula de la colega Ana Mora de Ramírez y su hijo Óscar Fabián Ramírez Mora, con una problemática legislativa, constitucional y reglamentaria, y la del colega Óscar Luis Tuma, con otra normativa constitucional, legislativa y reglamentaria. Son dos situaciones bastante semejantes en el fondo, porque afectan a la disposición constitucional que tiene que ver con el derecho al trabajo. Y afectan también en dos contextos diferentes que deberíamos enfocar con puntos de vista diferentes. En el primer caso, tiene que ver con las acordadas disciplinarias en particular y su aplicación. En este punto, me gustaría disgregar y separar, aunque voy a intentar transmitir que la raíz común del problema se escinde en dos formas de control de la gestión profesional mediante decisiones de carácter disciplinario. Tenemos de esta manera, en mi visión, por un lado, la regulación disciplinaria dentro de los procesos, que vendría a ser el caso del doctor Óscar Luis Tuma. Dentro de un proceso con un juez que se encarga de la supervisión de la causa y administra el proceso según las reglas procesales, se, vincula la parte disciplinaria con disposiciones normativas de carácter legal, es decir, están en la ley. Y desde este punto de vista, estas disposiciones de carácter legal tienen su sustento constitucional en el artículo 17, inciso 3 de la Constitución. No podemos decir, en este sentido, de que el procedimiento pudiese ser inconstitucional porque tiene un soporte constitucional desde el cual se deriva la ley. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil tenemos toda la regulación que habla desde el artículo 51 al 56 sobre las facultades disciplinarias por mala fe y ejercicio abusivo del derecho, que en consecuencia o cómo en consecuencia es aplicable una sanción de indisciplina en el marco de un proceso. Y esto quiero dejar asentado como una preocupación que debemos nosotros investigar y desarrollar a lo largo de nuestra vida, me imagino. Yo tengo una idea, una respuesta, pero sería bueno que cada quien examine si esto se corresponde o no
de la teoría a la realidad. Y yo entiendo que los jueces tienen facultades disciplinarias, pero en el momento mismo y exacto en el que se produce el factor de indisciplina. Al margen de la oportunidad en que se produce el hecho de indisciplina, el juez ya no puede imponer sanciones con posterioridad. ¿Por qué? Porque el límite del margen de la disciplina que puede imponer el juez dentro del proceso, sea la jurisdicción que fuese, está dado por el hecho nuevo que protagoniza el abogado en el caso de que incurra en una causal de indisciplina. Con posterioridad es asunto del sistema de control vertical jurisdiccional. Es decir, si existe una omisión en la que incurre el abogado de carácter abusivo respecto a la pretensión del derecho, eso regula el Tribunal de Apelaciones o la misma Corte Suprema de Justicia, impugnando la decisión que ha sido tomada en función a esta irregularidad. Eso en cuanto a la cuestión específica del régimen disciplinario en intraproceso, dentro del proceso. Pero también tenemos una gama de sanciones disciplinarias que se escinden de esta primera y se materializan en las facultades disciplinarias que se imponen fuera del proceso. Y en esta línea, en este conjunto, se inscriben las acordancias disciplinarias del año 2011, la 709 y la 1587 del año 2021. Ahora, estas facultades, digamos, de sancionar a los operadores del sistema en general, tienen un antecedente legislativo. Y ese antecedente legislativo, a su vez, tiene un antecedente constitucional. Y seguramente a ustedes, a la mayoría de ustedes, pero para los que no recuerdan, ¿verdad? Les voy a hacer mención de cuál es la línea de marcos constitucionales que han sido antecedentes de todo el sistema normativo paraguayo desde 1844 hasta hoy. ¿Y por qué esto es importante? Y es muy importante porque toda ley se origina en un marco constitucional de referencia. Y existe una política general que desarrolla una política constitucional o a través de las constituyentes o a través de la producción de las normas constitucionales por vías de hecho. Y así tenemos que en 1844 se generó la primera, podríamos decir, constitución, acompañando el punto de vista del doctor Juan Carlos Mendonca, que culmina su caducidad, aunque no hubo una caducidad jurídica, hubo una caducidad de hecho, con la derrota contra la Triple Alianza en 1870 y la imposición por vía de una constituyente controlada por las fuerzas de ocupación en la Constitución de 1870, que sería una réplica menos el sistema federal de la Constitución Argentina de 1853. Y conforme esta Constitución de 1870, esta avanza y colapsa cuando se genera por vía de un plebiscito o un decreto plebiscitario la Constitución de 1940, que no sé si podríamos llamar la Constitución
importantes constitucionalistas consideran que no se trata de una constitución porque se originó en un decreto de José Félix Estigarribia. Esa constitución estuvo vigente hasta 1967 y hubiera seguido tal vez si el dictador Stroessner no hubiese necesitado prorrogar su mandato. Entonces se generó la Constitución de 1967. Y en 1977, 10 años después, se volvió a hacer una constituyente y se culminó el proceso constituyente de 1967 a 77. Este periodo es el que yo quería remarcarles, queridos colegas, porque en ese periodo de 1967, 77 al 92, tenemos la generación de dos leyes muy importantes. La primera, la ley 879 del año 1981, dentro de cuyo marco se genera una calificación respecto de quiénes son los que integran el Poder Judicial. Y ustedes van a encontrar en el artículo 3º de la ley 879 la lista de quiénes son considerados por la Constitución de 1967 operadores del sistema, o quienes son sujetos pasivos de la regulación por vía de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Y esto, desde mi punto de vista, y señalo ese artículo 3º en particular, porque el artículo 3º en particular entiende en el texto normativo que son complementarios y auxiliares de la justicia, escribanos y abogados. ¿Y cuáles son los fundamentos que la ley trae y los fundamentos constitucionales? Y la Constitución da, a través de su texto, la facultad de superintendencia a la Corte Suprema de Justicia, que por entonces tenía 5 miembros. Pero esa facultad de superintendencia está comprendida en el marco de un Estado autoritario. Y en el marco de un Estado autoritario, y esa es mi opinión, que hay que revisarla por supuesto, pero en mi opinión, también todo sujeto dentro del sistema de justicia debía estar controlado. Es por eso que se incluyen a los abogados también como sujetos susceptibles de control por vía de la facultad de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Este concepto se desarrolla y avanza, se produce el golpe en el año 89 y en 1992 se altera por completo el diseño constitucional y pasa de un Estado autoritario anterior, digamos, por hacer una simplificación, a un Estado social y democrático de derecho que comienza con el año 1992. Y dentro de este marco, las facultades que tiene la Corte, según el artículo 259, inciso 1, y remarco que tiene la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es también de facultades de superintendencia. ¿Y cómo entiende, a renglón seguido, la Corte cuáles son sus facultades de superintendencia? Pues entiende que son las del artículo 3º, 84, etcétera, del Código de Organización Judicial o Ley 879. El pensamiento, la ideología, incluía, penosamente para nuestro sector, incluía también a los abogados como sujetos que podrían ser,
disciplinados por la Corte Suprema de Justicia, cuando que el marco constitucional ya había cambiado y en un Estado social y democrático de derecho, el órgano contralor de la gestión de los abogados no podría ser ni puede ser la Corte Suprema de Justicia, sino posiblemente los pares. Hecha este pequeño viaje, que no sé si es fatigoso, pero me parece necesario, tenemos nosotros un enfoque general sobre por qué la Corte puede sancionar a los abogados. Y aquí es importante también hacer una aclaración. Este asunto no es del abogado Nicolás, de Edward, de Ever, de Caterina, de Mirta Borda, de Blanca Mercedes, solamente. Ni tampoco del ministro Santander, del ministro Martínez Simón, de Luis María Benítez Riera. No es un problema personal. Esto es un asunto institucional en el cual está comprometido el Estado de Derecho, la democracia en el Paraguay. Autoritarismo versus democracia. Y lo digo así en estos términos para que no quede entre medio en una zona gris y se diga en lo futuro que yo hablo ambiguamente. Lo estoy diciendo con entera responsabilidad. No es cuestión de personas, es cuestión de instituciones. Y esta institucionalidad de la que estamos hablando le vino a la Corte Suprema de Justicia en forma de una interpretación pervertida de un marco legal que está en la ley, y fue trasvasada posteriormente a la ley 609 del año 95. Y la ley 609 del año 95 acoge la misma ideología que se tenía durante el gobierno de Stroessner y la vuelca dando facultades a la Corte Suprema de Justicia del Paraguay a través de los artículos 4, 19, 20, etcétera, facultades de imponer sanciones a los abogados con referencia al artículo 3 de la ley 879 a través de la Superintendencia de Justicia. En este punto es muy importante, queridos colegas, no sé si sería la mejor interpretación, ¿verdad? Pero es una interpretación que deberíamos sostenerla si racionalmente responde a los criterios de interpretación lógico, jurídico, sintáctico, semántico y pragmático, que responde a todo en forma coherente. Y es que la Corte Suprema de Justicia del Paraguay no puede delegar su función de sancionar, establecida en el artículo 251, inciso 1, 132, etcétera, a través de un órgano que no es la Corte Suprema de Justicia. Por varias razones, pero fundamentalmente porque la Corte son los 9 ministros de la Corte. Y el Consejo de Superintendencia, al ser creado por la ley, contradice el texto expreso de la Constitución mediante esa ley que reglamenta el funcionamiento de la Corte. Es decir, si nosotros componemos un modo de interpretar la Constitución a través del artículo 137 de la Constitución y hacemos prevalecer los principios de supremacía y jerarquía constitucionales, tenemos que la ley 609, por contradecir a la norma constitucional que dice que las facultades de superintendencia le corresponden a la Corte Suprema de Justicia, es inconstitucional.
y todas las normas que se vinculan con el Consejo de Superintendencia son, al ser inconstitucionales en su origen por la ley, son inconstitucionales por su consecuencia. Dicho de otra manera, un poco quizás apresurada, porque es muy difícil desarrollar más argumentos ahora. En el supuesto de que mirásemos las sanciones que fueron impuestas a la señora Ana Mora de Ramírez y su hijo, son inconstitucionales porque vienen impuestas por un Consejo de Superintendencia inconstitucional originado en una ley inconstitucional que está dada por la ley 609 del año 95. Y lo que estoy diciendo, quiero también aclarar que no es una genialidad de Nicolás Gaona, ni es un proceso interpretativo coyuntural producto de esta circunstancia en particular en la que están los colegas. Esto yo lo había dicho en el año 2016 en una entrevista que me habían hecho con motivo de la acordada que es anterior a esta acordada que está vigente, que es la acordada número 709. Yo fui muy categórico en aquel momento porque este razonamiento que acabo de exponer es básicamente del doctor Mendonca, pero no conocía el dictamen del doctor Mendonca. Hice otro camino, y el otro camino es que la acordada no es ley. Y según el artículo 17, inciso 3 de nuestra Constitución, las sanciones solamente son o se pueden imponer siempre y cuando estén en una ley con toda la carga de garantías constitucionales que viene aparejada, previa, anterior, la conducta precisamente descrita, 256, 9, 17 tercero, etc. Y sostuve eso públicamente y le di nombre y apellido a la corte que pretendía se impusiese sin ninguna restricción ya las acordadas disciplinarias. Y me opuse poniéndole el nombre de acordada Alicia Pucheta de Correa. Lo dije públicamente y el colega Edward tiene el enlace para quienes quieran ver lo que yo dije en aquel momento. ¿Por qué le pongo énfasis a esta cuestión? Porque si se va a imponer una sanción, la sanción tiene que estar en la ley, no puede estar en una acordada. Y mucho menos una acordada disciplinaria cuyo propósito es generar un proceso e imponer una sanción. Esto es tan grave y es tan fuerte que deja en un estado de incertidumbre la vigencia del Estado de Derecho. Porque si las personas que están encargadas de otras funciones que no sean las de administrar justicia son las que llevan a cabo adelante este tipo de normativa, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos queda? ¿Qué camino nos resta? Entonces, quise hacer esta exposición sobre las dos formas de ver las acordadas disciplinarias como contrarias a la Constitución y a la ley. Una cosa también quiero aclarar. Yo estoy haciendo una especie de trampa, ¿verdad? Porque estoy dando como un hecho que la ley 609 es inconstitucional, pero hoy está vigente la ley 609/95, o sea, del año 1995, 3 años después de que entró en vigencia, en vigor nuestra Constitución. Y la tarea que como
sector debemos nosotros emprender? Presionar a nuestros representantes de los colegios de abogados, de las asociaciones, es promover la acción de inconstitucionalidad, porque somos hombres de derecho y como tales, nuestro instrumento es el derecho. Entonces, quería aclarar también eso. Yo hipotéticamente manejo el supuesto de que mi conclusión sobre la ley 609, por los argumentos que di del doctor Mendonca y también propios, que es contrario a la ley, son inconstitucionales. Me gustaría también, si el tiempo, no sé cómo estamos, doctor Edward. Perdón, no lo oigo, doctor. Perdón, estamos bien. Si por ahí querés, tenemos 10 minutos donde podemos desarrollar todavía el juego. Todavía no entramos en alargue. Bueno, entonces voy a señalar una cuestión que quería agregar, ¿verdad? Chao. Sí. El micrófono, por favor, ahí. Hola. Bueno, creo que podemos, yo me quedaría dispuesto para contestar las preguntas que consideren, y paramos acá si es que los insumos permiten iniciar un intercambio de opiniones, ¿verdad? No sé qué dicen, o prefieren Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Nicolás, hasta este punto. Y se abrieron varios frentes, por decir así, ¿no? Y empezando desde el inicio. Así que, si hay, por favor, si puede levantar la mano la gente que quisiera realizar las preguntas, entonces voy a estar concediéndole el uso de la palabra. Porque acá tengo varias cuestiones anotadas, Nicolás, porque efectivamente hablaste del punto de vista y me parece esencial, y eso es muy importante que los compañeros y los colegas sepan también, la fundamentación del metalenguaje de la norma en base a la funcionalidad y la historicidad de la norma, ¿verdad? Es importante saber de dónde viene para entender a veces, y valga el juego de palabras, tanta ilogicidad, ¿no? No puede ser que el abogado, el colega abogado, para algunas cosas sea considerado auxiliar de justicia, y el Código Procesal Civil, todos sabemos, y el Código de Organización Judicial establecen la igualdad, entre comillas, ¿no? Consagran la igualdad de trato, pero para otros efectos estamos totalmente desprovistos de ese mismo trato que en teoría tenemos que ser considerados en el ámbito procesal y en el ámbito inclusive jurisdiccional, cuando es, como dijo el doctor Nicolás, cuando es considerado para una imposición de sanción. Ahí hay una distorsión, y se entiende, por lo que dijo el doctor Nicolás recién, se entiende desde el punto de vista de la raíz de la norma que faculta la sanción al órgano administrador, en una situación donde la Constitución básicamente ya ha señalado algunas cuestiones dispares en ese sentido. Así que en ese punto es muy interesante lo establecido. Y segundo, Nicolás, y quiero hablar también con la gente porque me estuvieron hablando al inbox y enviando algunos mensajes. Segundo, también dicen que últimamente en el ámbito penal, y acá voy a parar porque está la doctora Liz Romero, creo que levantó la mano. Doctora, estamos con usted. Sí, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? No pongo la imagen porque estoy circulando. Bueno. Quería hacer una acotación así simple, realmente sobre lo que ya se mencionó. Es con respecto a que la práctica últimamente que vemos principalmente en los ámbitos penales es aplicar los 3 tipos de sanciones o invocar los 3 artículos de una vez para aplicar una sanción. O sea, 111, 112 y 113. Es una práctica muy corriente. También la práctica corriente es no dar el procedimiento civil, que es de incidente procedimiento civil, que es correr traslado para el ejercicio de la defensa.
Y también tenemos en segunda instancia, cuando te dan la apelación, el consorcio cuasi delictivo porque se defiende al juez a rajatabla. Sube a la corte y la corte no admite ningún tipo de defensa, sencillamente digamos, o confirma la resolución o declara inadmisible, y nosotros tenemos que ir a inconstitucionalidad, y ahí se produce algo que es muy interesante y a lo mejor le sirve de base para otra exposición a nuestro conferencista, es que la propia Corte tiene que revisar sus resoluciones como encargada de las garantías constitucionales, y aparte como encargada de la cuestión propiamente de la sanción, ¿verdad? Y son las situaciones reales. Nosotros estamos en una indefensión. Incluso se produce que en un mismo acto, en audiencia, se le deja sin abogado a los procesados, porque es de cumplimiento inmediato, supongamos la suspensión de los colegas que hacen el ejercicio de la defensa en materia penal. En materia civil no tengo experiencia, pero es lo que quería aportar, de manera que nos sirva a nosotros para elaborar algún tratamiento que podamos hacer en forma conjunta. Es lo que quería acotar, querido Edward. Dejo la palabra acá para algún comentario que puedan dar. Bueno, si me permiten, quiero hacer un comentario al respecto, ¿verdad? Yo insisto un poco en el análisis de la facultad que tenga la Corte para imponer sanciones a los abogados. Y esta facultad, que no es un derecho que tenga la Corte, es decir, no la Corte, sino el Consejo de Superintendencia, que está creado sobre la vigencia de la Ley 609/95. Y quiero enfatizar este punto porque al inicio de mi exposición traté de transmitir, seguramente por un defecto de mi forma de exponer, no lo hice con claridad. Tenemos nosotros la aplicación de sanciones disciplinarias dentro de los procesos y fuera de los procesos. Y cuando, como en el caso que relató la colega, se van dando las distorsiones en el proceso de aplicación de las sanciones disciplinarias, ellas señalan dentro del proceso. Y si son dentro del proceso, yo insisto en que la forma jurídica ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor, ahí los colegas, el ponente, por favor? La forma jurídica correcta es que cuando se produce la causa de la sanción disciplinaria, el juez de inmediato tiene que imponerla, oírle en el acto, imponerle la sanción tal cual lo señala el Código Procesal Civil, que es a su vez de aplicación supletoria para todo el sistema por vía del artículo 836 puente con todas las demás jurisdicciones, y impuesta la sanción, si cree que existe mérito para ello, la apelación al órgano de revisión es con efecto suspensivo. Y eso está en la ley. A mí me da la impresión de que esa formulación que tiene el sistema de control disciplinario del Código Procesal Civil es una referencia
legal, es decir, tiene fundamento. Pero en las sanciones disciplinarias que se imponen fuera del proceso, la Corte, a través del Consejo de Superintendencia, no tiene facultades ni está derivada esta facultad de la Constitución al Consejo de Superintendencia, sino que por el contrario lo contradice y es inconstitucional desde su fuente misma, que es la Ley 609/95. Yo creo que esto es lo que todos los colegas deben estudiar en sus despachos y mirar un poco si procede o no y perseguir que se purgue del sistema una ley inconstitucional en esos puntos, como es la Ley 609, y además las acordadas disciplinarias que son claramente autoritarias. Ese es un punto que yo por lo menos quiero remarcar. Muchísimas gracias. Sobre el punto justamente, Nicolás, efectivamente acá hay dos vertientes, y lo aclaraste bien, las sanciones disciplinarias intraproceso y las, entre comillas, extraproceso por un lado. Y por otro lado, las que derivan de la Corte o organismos delegados de la Corte dentro de la Corte, por decirlo de alguna manera, consideradas eventualmente o esencialmente atentatorias de garantías constitucionales, y también en el mismo sentido y con el mismo patrón, que es lo que dijo la doctora Liz, y que fue lo que a nosotros nos enviaron también en el inbox, la aplicación de esas facultades de sancionar, que son legales, obviamente, discutiríamos durante la legitimidad y compañía, de sancionar de los órganos jurisdiccionales, juzgados de garantías, tribunales y cámaras de apelación, que es lo que comentó la doctora, el 112, 113 y 114. Efectivamente, lo tuyo está bien delimitado y refiere a la facultad o no constitucional de sancionar, no de la Corte, sino del órgano delegado, no de la Corte, decía, sino del órgano, entre comillas, órgano delegado, ¿no? Va, entre comillas. Y el otro aspecto que en el día a día la gente también no quiero decir le incomoda, le saca el sueño. ¿Por qué? Porque es utilizado inclusive muchas veces como antecedente para luego la sanción disciplinaria, que son aquellas otras sanciones establecidas particularmente en el Código Procesal Penal y que tienen que ver, y ahí voy a distinguir lo que vos dijiste porque estaba atendiendo muy bien, que tiene que ver distinto al control del curso del proceso, que tiene que ver, por ejemplo, un problema dentro del juzgado, la falsificación de alguna documentación, el extravío, el hurto, una cuestión de violencia, etcétera, etcétera, donde son claras y son evidentes y hasta son necesarias los controles jurisdiccionales. Pero existen otros controles, entre comillas, jurisdiccionales, y aquí entramos de los actos procesales, ¿no? De las partes, que está bien, es una facultad, y se discute luego si esas facultades, tales como recurrir, incidentar, recusar, pueden ser consideradas allende la resolución sobre ella, de admisión, de rechazo, de revocación, etcétera, si pueden ser consideradas motivaciones suficientes para la imposición de sanciones. Y ese por un lado. Y por otro lado, el mecanismo del Código Procesal Penal que faculta, como bien dijiste, Nicolás, la posibilidad de sancionar, que creo que más se refiere al proceso en el sentido de las actuaciones directas, pero también faculta al órgano jurisdiccional a considerar, inclusive, hay muchos casos, últimamente ocurrió, creo que en la doctora Mora es otra situación un poco, hasta inclusive más llamativa, ¿no? Porque aparecieron varios procesos juntos. Pero ¿qué pasa con aquellos colegas abogados que presentan una recusación y el tribunal considera, o el juzgado considera que esa una recusación, la única, inclusive no hay otras, es suficiente para sancionar y para ser oído, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones que en este campo hoy a lo mejor no lo vamos a discutir porque estamos incluyendo no la facultad o no
de organismos extra, no son extrapoderes porque son intrapoder, pero que no son aquellos determinados por la Constitución, porque la Corte está conformada por 9 miembros, a pesar que la ley 609 hace un fraccionamiento híbrido del poder allí, dicho sea de paso. Entonces, que entiendo que ese es el tema de hoy. Pero, Nicolás, ya te estoy medio comprometiendo en la siguiente y haciéndome eco a los colegas abogados de la situación de las sanciones, o mejor, del procedimiento para sancionar establecido en el artículo 114, que claramente dice que nadie puede ser sancionado sin ser oído, pero básicamente, cuando usted enerva o eleva su voz de protesta, el juez le dice, no, yo le quiero escuchar para saber si le voy a sancionar. Pero en realidad el código dice que ya hay una presunción de, entre comillas, sancionabilidad. Por eso usted se vaya con la presunción de culpabilidad para que se le oiga ante su majestad, digo, por la forma que está redactado la ley, para ver si ella tiene la caridad de no sancionarle, ¿no? Porque como dijo la doctora Prante, no tiene un procedimiento incidental. Entonces, estas son cuestiones, Nicolás, que si bien es cierto, no son directamente al tema, hoy sí son concomitantemente al tema, porque muchas veces esta facultad sancionatoria adolece los mismos vicios, los vicios autoritarios a los cuales hiciste referencia y que riñen con la Constitución del 92, y por otro lado también tienen la particularidad que en muchos casos son como una facultad delegada del mismo poder omnímodo de la Corte de sancionar a los abogados litigantes, Nicolás, independientemente a las cuestiones de fondo, que eso es harina de otro costal. Sí, señor. Muy bien. Acá estoy viendo, si me permitís, no veo la mano, entonces ya voy a ver lo que me pasaron en el... Y acá me dice alguien, ¿y si es inconstitucional, pero la Corte es quien determina la vigencia del Consejo de Superintendencia, a quién se reclama? Bueno, yo, primero que es una pregunta difícil, no sé quién preguntó, pero Acá tengo en el inbox, acá el número de teléfono. tiene que ver con todo, ¿verdad? Yo tengo que distinguir necesariamente lo que es de lo que creo que es. Lo que es, lo que tenemos, o qué es lo que tenemos en el sistema normativo, es una ley 609 que interpreta conforme la ley 879 del año 81, que en mi opinión ideológicamente fue transferida a esa ley 609. Y en la ideología autoritaria que va desde el año 67 al 92, por decirlo de algún modo, muy amplio, muy genérico y hasta, si se quiere, casi irresponsable, predomina en las normas, en la descripción normativa, predomina el espíritu autoritario que era normal en ese momento. Pero ¿qué sucede? Sí, que cuando aparece la Constitución del 92, no es solamente un conjunto de normas el que cambia, sino que también la ideología que genera este conjunto de normas. Y esa ideología no es autoritaria, es contraria a lo que antes estaba vigente. No sé si me está haciendo una señal a mí, sí. Edward. No, a la gente que está levantando la mano. 3 personas. Apenas termine le voy a dar la palabra. Bueno, entonces, ¿qué ocurre ahora cuando nos encontramos frente a una circunstancia como la que estamos viviendo? El que examine las acordadas disciplinarias se va a encontrar, en primer lugar, yo voy a entrar por otro camino, ¿verdad? Con un conjunto normativo que tiene claramente una estructura inquisitiva. Puede ser investigado de oficio, se inicia por denuncia, el proceso es secreto, los plazos son en contra, no hay efecto suspensivo,
es un verdadero desastre. Desde el punto de vista constitucional es un verdadero desastre. Y eso está vigente porque la construcción jurídica le da amparo a través de la ley 609. Y la ley 609, a su vez, disfraza el contenido para poder hacer su proceso interno de generación de las normas disciplinarias dentro del artículo 259, inciso 1 de la Constitución, facultades de superintendencia. Pero cuando incorpora a los sujetos que son sujetos pasivos de la persecución disciplinaria, entre comillas, ingresa también a los abogados. Y cuando uno hace una combinación entre las acordadas disciplinarias, el artículo 259, inciso 1 de la Constitución, y la ley 609, se encuentra con un escenario contrario a los principios de inocencia, acusatorio, garantías constitucionales del debido proceso, defensa, legalidad. Todo el sistema está caído. Pero, ¿dónde nuestro sector fracasa? En que no hace uso de su máximo poder, que es la inteligencia de comprender el derecho. Porque si nosotros estudiásemos estos presupuestos y pusiésemos en tensión, es decir, discutir mis puntos de vista, que yo humildemente los pongo a consideración de ustedes, y desarrollamos como sector que tiene un rol protagónico en el Estado de Derecho, haríamos uso de los mecanismos que ese mismo Estado de Derecho previene para la defensa del particular frente al abuso de la autoridad. Y esos mecanismos son las garantías constitucionales, entre las cuales están la acción de inconstitucionalidad y la excepción. Si ustedes se fijan, el avance de mi punto de vista, y no quiero que se vinculen con personas lo que digo, sino con la institución. El avance del autoritarismo es tal que plantear o promover una defensa que está en la ley y está en la Constitución, hoy día puede constituirse en causa de enjuiciamiento por vía de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia. Y eso no puede ser, porque el abogado litigante, su materia de trabajo, su insumo, su materia prima, es el sistema. Trabaja con el sistema. Y el sistema le proporciona esos elementos que están en la ley y en la Constitución, así como le proporciona los elementos de contralor si su pretensión no corresponde. Entonces, lo que yo quiero responder en este sentido a la pregunta es: no hay que ponerse violentos ni hay que enfrentar con la fuerza. La fuerza del derecho es el camino. Y eso significa que debemos encontrar una forma que permita cuestionar con argumentos la validez de estas acordadas disciplinarias que están sustentadas de una manera incorrecta, no en los postulados de un Estado de Derecho. Eso quería decir. Gracias por la atención. Perfecto. Espérame un poquito, Luis, espérame. Fabián había levantado la mano, Fabián. Estaba Fabián y estaba Ever. No sé si está Fabián ahí. Sí, estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, colegas? Bien. Bueno, te escuchamos. Muy buenas tardes, noches ya a esta hora para todos los estimados colegas, Bien. apreciados colegas. Es un placer formar parte de este prestigioso grupo de abogados del Paraguay y escuchando atentamente la ponencia del doctor Nicolás
y de los demás colegas que participaron, inclusive lo que mencionó la doctora Liz, a quien no conozco todavía, pero planteó situaciones de hecho muy prácticas que suceden a diario en los tribunales, en los juzgados. Son cosas que tenemos que tomar prácticamente con pinzas y tratar de ver cómo eso encaja en el marco o en el aspecto de la legalidad en el día a día de los que ejercemos la profesión del derecho. Y ahora tomo la palabra en relación a lo que expuso el doctor Nicolás, porque mirando la Constitución, uno de repente, o la mayoría de los abogados que estamos acá, todos nos ponemos a evaluar los conceptos, los dogmas jurídicos, las garantías y principios constitucionales que son violentados de distintas maneras en los derechos procesales, la defensa en juicio y demás cosas, en los varios instrumentos normativos que vino citando el doctor, desde la ley 879 para arriba, la 609/95 que le cambia, que son orgánicas propiamente de la Corte Suprema y que establecen las facultades de ejercer esa función o potestad disciplinaria a través del Consejo de Superintendencia de lo que es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Propiamente hablando, ¿verdad? Ahora, ¿eso cómo tiene base constitucional? Así como estaba mencionando el doctor y estaba criticando el hecho de que la Corte, como institución propia, plena o institución jurisdiccional, debería de ejercer ese rol o esa función y no delegar a un consejo de superintendencia creado por una ley inferior a la Constitución. Yo les digo, miremos un rato nuestra Constitución y vemos que el artículo 247 de nuestra Constitución nos dice que está compuesto por la Corte, los tribunales y los juzgados. No hace referencia a ningún otro organismo. En ese orden, si tuviéramos o consideráramos que la Corte, inclusive en pleno, si tuviera o consideráramos la facultad de la autoridad, la competencia para sancionarnos o instruirnos sumarios disciplinariamente a nosotros los abogados como auxiliares de justicia, de repente tomados con una cara de la moneda y con la otra cara de la moneda vemos como que tendríamos que tener igual o la misma dignidad o respeto que los magistrados, dice creo que el artículo 61 del Código Procesal Civil. 67. Tengan presente una cosa, el artículo 259, inciso 1 de nuestra Constitución Nacional, dice que la Corte ejerce la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial. Nosotros los abogados no somos parte, no somos organismos del Poder Judicial. No tenemos salario, somos independientes, prestamos una actividad o un ejercicio independiente, una profesión que está consagrada en los primeros artículos de nuestra Constitución Nacional, el libre ejercicio de la profesión. Nosotros somos abogados independientes, no formamos parte de ningún esquema u organismo del Poder Judicial. Ahí a eso apunto al decir o al cuestionar la competencia de la Corte para sancionarnos a nosotros en nuestras conductas procesales. Que los colegios de abogados, los gremios, seamos los organismos que controlan a sus propios pares. Pues claro, me parece correcto. Ahora, que la Corte ejerza esa función, ya sea como Corte propiamente o por medio de un consejo delegado creado por una ley. Fíjense que el artículo 1 de la Constitución, el artículo 259, inciso 1, no permite que nosotros, abogados independientes, seamos sujetos de ningún tipo de superintendencia o supervisión. Y en segundo término les digo, creo que todos coincidimos en que lo que había considerado o consagrado la ley 879, así como su modificación, la 609/95, y hoy día se cuasi legisla prácticamente con una acordada que fue la base 709/2011 y hoy la 1597/2021, del 29 de diciembre de 2021, se están creando conductas y aplicándole disposiciones, consecuencias prácticamente de sanciones. O sea, están creando normas jurídicas que no están previstas en la ley. Hoy día lo que estuve reclamando propiamente como actividad gremial, a nosotros los abogados se nos está cercenando un derecho que se le reconoce a cualquier ciudadano de la República. Toda aquella persona que conozca de un hecho punible o que tenga conocimiento de un hecho tiene derecho a denunciar. Y a nosotros los abogados, la Corte nos está diciendo, si llegas a denunciar vas a ser sancionado gravemente. Así dice esa acordada.
Imagínense que nos está restringiendo el ejercicio de un derecho creado por una ley y por una acordada, una disposición de inferior condición normativa. Esa misma acordada nos está diciendo que si hay un incidente, o sea, hay un expediente donde se tiene 3 incidentes perdidos, el abogado que tome ese caso va a ser sancionado. ¿Qué pasa si viene un vecino nuestro, un amigo, un primo que te dice, doctor, sabes que llevo años con mi caso y no estamos solucionando? Esa persona ya no tiene derecho a que pueda tomar, a tener un abogado de su elección, de su confianza. Y nosotros los abogados estamos vedados a ejercer la profesión, a tener el trabajo digno. Eso está legislando esta Corte hoy día. Esa conducta están prácticamente casi legislando, aplicándole un ropaje de norma jurídica y nos están amenazando con todo. Eso es muy grave. Aparte de que estamos cuestionando la fuente de su facultad o poder disciplinario. Fabián, discúlpame si puedes centrar un poquito. Es interesantísimo y tenés mucha razón. Si puedes centrar un poquito para que el doctor pueda expedirse. Bueno, estaba haciendo una crítica general respecto a eso y en lo que atañe a mi caso, a nuestro caso personal, les comento que fuimos encausados personalmente por una persecución penal donde solamente pedimos la transparencia, el control del acta de imputación, que es un derecho constitucional, un derecho que está en la ley, es una garantía constitucional el no ser sometido a ningún proceso indebido sin motivos valederos, el no ser molestado en la garantía, en la seguridad y en la libertad de las personas, y eso le pedimos a ese juez porque vimos graves hechos irregulares, y por esa petición, por ejercer ese derecho a la petición, hoy fuimos sancionados, y en una suerte de 5 o 6 sanciones en simultáneo que vienen entrelazadas unas con la otra, refiriendo como si fuera que son antecedentes, cuando que todas son del mismo día. No pueden hacerse ni siquiera referencia una a la otra cuando todas nacen del mismo día, ninguna es preexistente. Esa clase de irregularidades o atrocidades está cometiendo hoy esta Corte, y eso nosotros como gremio, como abogados, si nos van tomando de a uno, nos van a reprimir. Está reinando el autoritarismo, la represividad totales. Eso es, doctor, es lo que les quiero explicar. Gracias, Fabián. Perdón, se me pasó putamente porque él vive en carne propia la situación. Perdona, se me pasó esa parte al inicio porque solamente figura con F su identificador. Así que le entendemos a Fabián y vive en carne propia este sistema de sanciones. Antes de vos, Liz, está Ever y después ya Liz. Perdón. No sé si está Ever. Bueno, Liz. Está Ever, dale. Me levantaste la mano, perdón, hace rato se me pasó. No sé si me escuchan. ¿Se te escucha? Estuve prestando atención atentamente la ponencia del doctor. Es bastante interesante. Voy a apagar aquí porque sale con... Bastante interesante la ponencia sobre un tema tan actual. Pero sobre un punto nada más, yo quisiera dejar también mi opinión al respecto. No sé si comprendí bien, para el doctor Nicolás, considera inconstitucional la sanción de la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. No sé si esa parte es así, doctor Nicolás. Antes que nada, muchísimas gracias por la pregunta. Si yo considero que sí es inconstitucional, y el sentido de la inconstitucionalidad históricamente en los comentarios tiene un razonamiento del doctor Juan Carlos Mendonca del Puerto. Él sostenía en una publicación que se llama Cuestiones Constitucionales, porque él siempre escribía breve pero muy bien, señalaba que el Consejo de Superintendencia es un producto de la ley, tomando como elemento de contraste y comparación el artículo 137 de la Constitución, que dice que la
supremacía y jerarquía constitucionales está en la, digamos, cúspide de la pirámide, está la Constitución y luego vienen las demás, los tratados, las leyes, los decretos, etc. Entonces decía, esta ley 609 es la que crea, es decir, faculta a la Corte Suprema de Justicia a generar, por vía de una acordada, a el Consejo de Superintendencia. Y el Consejo de Superintendencia, en la regulación de la Ley 609, contiene facetas de organización, que dice que el presidente, vicepresidente y vicepresidente primero en funciones son los que integran lo que sería el Tribunal de Superintendencia. Y que este tribunal, como es creado por la ley, contradice al artículo 259, inciso 1, que es el que faculta a la Corte Suprema de Justicia, no al Consejo de Superintendencia, a ser el órgano contralor. Cuando la ley crea un mecanismo distinto al que trae la Constitución para el ejercicio del control constitucional en ese punto, o sea, control de cómo sancionar, digamos, es inconstitucional. Si son inconstitucionales las disposiciones de la ley 609, también son inconstitucionales aquellas acordadas disciplinarias que son consecuencia de la existencia de ese órgano que no puede sancionar. Y ese punto yo había expuesto en esa entrevista, pero por otro camino. Cuando una sanción es impuesta por vía de una acordada, viola también la Constitución, porque la Constitución en su artículo 17, inciso 3, exige que cuando se va a imponer una sanción, estrictamente sea por vía de ley. No puede ser por medio de otra norma. Y esto tiene una conexión interna en todo el sistema constitucional, porque cuando dice que debe ser por ley, está hablando del principio de legalidad. Y cuando habla del principio de legalidad, habla de norma que describe una conducta que la persona que va a obedecer a la norma tiene que conocer antes que despliegue su conducta. Y luego entonces sí se le puede sancionar con una pena. Y todo este conjunto, en, digamos, sucesión normativa, está siendo violado por las acordadas y por la ley. Y lo que yo decía finalmente, e insisto, porque no tenemos otro elemento, nosotros no vamos a ir a pelearnos a puñetazos con ningún ministro ni con nadie, ¿verdad? El instrumento más poderoso que tiene el abogado a su servicio es la inteligencia del derecho. Y para conocer el derecho hay que estudiar y usar los instrumentos que proporciona el sistema, entre los cuales está, por supuesto, la acción de inconstitucionalidad o eventualmente la excepción. Y hay que plantear, no hay que tener miedo, hay que plantear, así sea hasta el último aliento. Espero haber respondido. Gracias. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y el doctor Elis, cortito, por el doctor Mendoza estaba también pendiente. ¿Por qué cortito? Yo porque hay muchas preguntas, pero no quiero también al doctor Nicolás llevarle más tiempo del que estaba previsto, ¿verdad? Así que es apasionante, posiblemente hagamos un segundo encuentro. Elis, cortito, y después le paso al doctor Mendoza. Tu micrófono. Sí, ahí. Bueno, sobre el punto nomás quería acotar sobre el punto que cuando aclaró el doctor respecto a mi comentario, y ahora voy a añadir con respecto a los comentarios de los compañeros porque son muy válidos todos, ¿verdad? En realidad,
Estoy muy de acuerdo, doctor, con lo que usted ha expuesto y valoro, ¿verdad? Y me parece oportuno volver a reiterar que lo que usted nos está ofreciendo es la manera en que tengamos que estar analizando las cuestiones para evaluar un orden sistémico, porque en realidad ninguna cuestión que tenga que pronunciarse con respecto a las cuestiones jurídicas y que sienten base o jurisprudencia pueden ser tomadas en consideración en forma aislada. A mí, yo le digo, a mí me va a servir muchísimo para considerar cosas que no lo estaba haciendo de ese modo hasta ahora. Solamente aporté con respecto a la cuestión penal para nutrir también el conocimiento de los compañeros y para, digamos, poner sobre la mesa el hecho real de que no solamente se dan cuestiones civiles o de un modo, sino también de otra manera en las cuestiones penales. Para cerrar un poco, solamente quiero hacer un poquito hincapié con algo específico para los compañeros al tiempo que tengamos que defendernos. Realmente hay que agotar instancias. Uno no se va a la inconstitucionalidad en forma directa. Siempre tiene que agotar instancias porque de otro modo, cuando nos están analizando previamente y el famoso tema de la admisibilidad, si encuentran en nuestro reclamo que no se ha agotado la instancia interna directamente, te rechazan in limine. Entonces, evitar eso sería agotando la instancia, reclamando, yendo todos los pasos, ¿verdad? Hay algo que quiero poner sobre la mesa a los compañeros y quiero instar para cerrar. eh, Esto no lo vamos a lograr, la mejora de esta situación no lo vamos a lograr en forma aislada. Lamentablemente tenemos un auge en las cuestiones y vamos conociendo, interactuando en los diferentes casos y habrá muchísimos casos que no los conocemos porque la mayoría de los colegas, por no pasar por la vergüenza de ser sancionados, ocultan su situación. Entonces, yo les pido a que tengamos cada uno ya elaborando algunos documentos y consideremos la posibilidad de impulsar con más fuerza la colegiatura obligatoria, que es la única vía constitucional que nos permitiría con legalidad aplicar sanciones a los colegas abogados, si es que va a llegar el momento de eso, ¿verdad? Así nada más, que seamos nosotros los que nos controlemos entre nosotros. Es lo que quería acotar. Gracias, doctora, muy amable. Ahí me dice el doctor Mendoza se está por acabar su batería, no sé, doctor. Hay dos Mendoza, estoy hablando del doctor Rolfi Mendoza, perdón, doctor Mendoza también, ¿verdad? Que está conectado, me está diciendo que se está por acabar su batería. Doctor Rolfo Mendoza, si puede entrar sin problema, si no le paso al otro colega. Y parece que ya se le acabó su batería. Doctor Mendoza, aquí está. Permiso. Sí, le estamos escuchando, doctor. Hola, buenas noches. Estoy del otro lado del mostrador ahora, ¿verdad? Doctor, agradezco al profesor Gaona y un compañero de jornadas, ¿verdad? Y Señor, me inscribí en este curso y sin desperdicio, justamente porque del otro lado del mostrador me doy cuenta también que existen algunas irregularidades en el ejercicio de la profesión. Y empecé con dificultades para aplicar algún tipo de sanción, pero muy importante que lo que aplica la Corte Suprema de Justicia Inconstitucional, eso sin lugar a dudas es también eh, eh, está explícitamente estoy de acuerdo. Hoy, primera vez que escuché y también quería saber este sistema para saber cómo actuar en mis funciones como magistrado, ¿verdad? Y quiero que me disculpen por favor los colegas, pero que yo antes de ser juez soy también colega y soy una persona que estaba en el ejercicio de la defensa más bien. Hay circunstancias particulares que sí a mí me permiten realizar ciertos actos y ya tuve dos ejemplos. Eso quiero comentar si es que es oportuno y me permiten ustedes, porque este es más bien una charla para profesionales del foro que tienen un problema común que yo a lo mejor podría haber tenido, ¿verdad? Y
está, por ejemplo, dejarlo en indefensión por no venir a las audiencias con el objeto de forzar que no se realice ciertas audiencias para hacer algún tipo de revocación, no, porque la Cámara también está encima para garantizar la defensa en juicio y los principios constitucionales de la bilateralidad. Entonces, a veces, estando yo del otro lado, me doy cuenta que se hace un ejercicio no tan de buena fe como dice el artículo 112, y empecé aplicando la sanción que después, con otro colega más antiguo, me dijo que tenía que darle el derecho a la defensa, y estoy de acuerdo a pesar de que el 113 y el 114 se establece la posibilidad. Pero hay otros casos, por ejemplo el 106 y el 107, que sí es un castigo que se da de hecho y que se puede aplicar cuando ocurren estos casos y se le nombra un defensor público sobre la marcha, que le perjudica al procesado porque el defensor público viene y participa sin tener los derechos para ejercer efectivamente la defensa técnica del procesado, ¿verdad? Perdón, no sé si me permite seguir hablando o sea... Sí, no, perfecto, perfecto, doctor. Sí, el punto me parece interesantísimo también su ponencia. Tenemos más 3 manos arriba y Sí. el tiempo ya es oro. Si puede centrar un poquito el punto particular y ya le pasamos a Nicolás brevemente. Y que Una persona más y vamos cerrando. son dos cosas que yo le quería decir, que está bien la inconstitucionalidad, pero también cuál sería la forma de que se le pueda, porque hay un debido proceso, porque se aplicó el artículo 17 de la Constitución Nacional, solamente el órgano que aplica la sanción lo que es el problema, porque se hace un sumario, yo directamente paso para el sumario y ya no le sanciono más por el 113, que es el derecho a la defensa, y no aplicarle la sanción, porque aplicarle la sanción ya tengo que darle una apelación y es más problemático. Entonces dejo eso en poder del Consejo de Superintendencia con el objeto de que realice los trámites del sumario eventualmente. Ese es lo que yo estoy haciendo, y la posibilidad de que se pueda mediante ese procedimiento depurar un poco los trabajos. Eso nomás es. Muchas gracias. Y disculpen por favor, pero era muy importante para mí escuchar para poder saber cómo actuar en ciertos casos, ¿sí? Bueno, si puedo contestar esta última pregunta. Dale, Nicolás, dale. Yo quise, primero, como ustedes habrán notado al inicio de la exposición, yo no quise limitarme en nada, ¿verdad? Y para ello, cuando me invitaron muy amablemente para esta charla, profundicé en la lectura de lo que había declarado en el año 2016 por el modo en que venían a aprobarse las acordadas disciplinarias, que a mí me pareció muy mal en su oportunidad, eso hay que decirlo. Pero haciendo el estudio de todo lo que se podía estudiar o se puede estudiar con la experiencia que nos cabe a nosotros, encontramos que hay un sector dentro del cual las facultades disciplinarias cumplen con los ritos de un Estado de Derecho, dentro del cual están el ámbito penal y el ámbito procesal civil, procesal penal, procesal civil. Yo soy de los que piensa, podemos estar equivocados por supuesto, que el ámbito procesal civil regula todas las jurisdicciones siguientes por vía de una disposición puente, que es el artículo 836 del Código Procesal Civil. Ese artículo 836 dice que son aplicables supletoriamente las normas del procedimiento civil a todos los demás fueros, dice. Pero hecha esa advertencia, en mi opinión, el respeto al derecho a la defensa y al ejercicio de la contienda judicial está establecido por el marco procesal. Pero aquello que se sale disciplinariamente, y esto es muy difícil, ¿verdad? Porque hay que interpretar qué constituye una
ausencia de disciplinariedad queda a cargo del juez, siempre y cuando no sea ejercicio del derecho a la defensa o derecho a impugnar o lo que esté respaldado institucionalmente en una función. Allí sí el juez tiene la plenitud del imperium para resolver disciplinariamente. Una hipótesis. Yo entro a su despacho y pateo la silla. O llevo algo que mancha las cosas. O sea, me salgo de la disciplina del buen andar de la audiencia. Y allí yo tengo como juez todas las facultades de detener la agresión o detener ese mal desempeño disciplinar e imponer una sanción. ¿Y qué tiene el abogado en contrapartida? Tiene el recurso. Y la sanción que yo impuse como juez en el momento, tomando las medidas de urgencia del caso, concluye mi intervención y permite la revisión por el órgano superior. Ahora yo insisto en otra cosa, que me parece que viene de la mano con esto. Nosotros estamos todos contaminados por una distorsión en nuestras funciones. El juez se siente comprometido porque el preso se escapó, pero él no es policía, él es juez. El preso está a cargo del policía. Y viene el periodista y le hace un comentario agresivo y difamatorio al juez de algo que no puede evitar el juez. El juez dice, se va a prisión, pero él no controla si el detenido llega a la celda. Esa no es su función. Y acá sucede algo parecido en la cuestión disciplinaria. El ministro de la Corte cree erradamente que sancionando a los abogados va a conseguir celeridad. Pero no sabe él por qué se produce esa mora judicial. O sabe y no puede hacer nada. Entonces busca dentro de la escala el eslabón más débil y castiga. Pero si él se percatase que todos somos parte de una organización y él es mi compañero, yo soy abogado litigante y él es mi compañero, solo que cumplimos roles distintos, el sistema podría andar mejor. Por eso es que un poco cerrando la idea que ya es valorativa, muy valorativa, porque es una opinión, y advierto que es mi opinión, doctor, y yo respeto muchísimo su punto de vista porque lo conozco de la facultad y sé que usted es una persona versada. Tenemos que trabajar moviendo las cláusulas constitucionales que nos permiten trabajar juntos. Y eso solamente cuando el sistema funcione a plenitud, a través del uso que hagan los abogados de esas diversas opciones institucionales, se va a lograr, me parece. Porque la otra es la vía de la fuerza, la vía de la violencia física, que yo por lo menos no estoy en eso, ¿verdad? No puedo ya. Así que espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias. Gracias, quiero agradecer también justamente al colega que está en este chat, justamente, con mucho respeto, como se dan cuenta todos, porque todos bregamos, como dijo Nicolás, la única vía que tenemos como hombres y mujeres de derecho, que son las vías de derecho. Así que, doctor, en su calidad de magistrado también yo le felicito y le agradezco la participación, que es importante darnos cuenta que todos somos parte de este mundo jurídico. Pedro, cerramos con Pedro Mendoza. No sé si estás conectado, Pedro. Rolfi Mendoza. Sí. Buenas noches. Estoy en un lugar público. Estaba escuchando, lamentablemente por motivos laborales, y se me está acabando. Ojalá no se corte el celular. Pero quiero rescatar, no pude participar de todo, pero lo que escuché para mí fue una de las exposiciones más magníficas
en la que he participado a medias, debo aclararlo, pero sí quiero agregar algo demasiado importante, que ese control que está hablando el expositor no solamente ocurre en el sentido de que el juez no es el contralor de las resoluciones, sino eso corresponde a los auxiliares de la justicia o a aquellas personas que participan dentro del ámbito de la justicia, como ser la Policía Nacional. No solamente habría que analizar las cuestiones que hacen a las sanciones a los abogados, también está la independencia del Poder Judicial. En estos días he visto que le han sancionado a un juez de Coronel Oviedo por el solo hecho de aplicar el derecho, porque ha tenido el criterio de dar una reclusión domiciliaria y la persona que estaba beneficiada con la reclusión domiciliaria, situación que prevé el Código Procesal Penal, se fugó. Pero aquí la situación lamentable que es sancionado el juez con una suspensión con goce de sueldo. Entonces, ya no hay independencia, hay más bien una breve o grave intromisión. Ahí. Parece que el doctor Mendoza está en un lugar público, pero está sujeto a las consecuencias de ese lugar público. No sé, Pedro, si recuperaste. Entonces, contar que no lo diga que fue un pibe chorro que llevó su celular, no hay problema. Pero bueno, Nicolás, si no Totalmente de acuerdo con las expresiones del doctor Mendoza. Sí. Así es, también un agradecimiento al doctor Gaona por compartir con nosotros sus conocimientos. Para los que no pudieron participar por completo, estará disponible a partir de mañana la grabación de esta ponencia, así como todas, para que puedan volver a revisar y interiorizarse de los detalles que faltaron. Muchas gracias, doctor Gaona, y muchas gracias a todos. Doctor Edward, adelante, por favor. Discúlpame por haberte interrumpido. No, de hecho, pasamos las 1001, doctor Nicolás, querido colega, porque la doctora Freud está con una actividad y ella es el eje central. Yo estoy aquí para ganar tiempo nomás a veces. Así que, Nicolás, te dejo las últimas palabras. Te agradezco muchísimo a todos los participantes. Nicolás. Bueno, yo realmente me siento muy honrado porque siempre fui un litigante. Nunca me salí de esa tarea, ¿verdad? Y realmente me congratula, así seamos los que estamos, creo que estamos todos los que tenemos que estar, ¿verdad? En el sentido de que las personas que ejercen la abogacía son las más importantes, porque tienen la chance de comprender el derecho. El derecho no es solamente la ley. El derecho es más que la ley. Y comprender el derecho significa comprender el estatus de ciudadano en el que estamos. Y cuando un esfuerzo como este se hace a través de personas como Edward y la señorita, y los compañeros así como Mendoza, el doctor Mendoza, los dos Mendoza, la gente que tiene madurez y sin embargo se reconoce como que escuchando y compartiendo se aprende, entonces se hace lo mejor de la vida. Así que yo les agradezco que me hayan escuchado y espero que les haya sido útil. Así que muchísimas gracias, Nicolás, recordándole a todos que, así como dijo la doctora Freud, vamos a estar también luego compartiendo a través del canal de YouTube. Y nuevamente las personas que no pudieron ver totalmente o por su horario no pudieron acceder, van a estar accediendo al link de enlace. Muchísimas gracias, Nicolás. Y la lucha por el derecho continúa. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, mucha fuerza, doctora Ana. Un placer saludarte también al doctor. Doctora Ana, discúlpame, mucha fuerza, mucha fuerza. Mucha fuerza. Estamos contigo, doctora. Gracias. Sí. Gracias por el apoyo. Gracias. Adiós. A seguir. Al doctor Fabián también.